Gloria a Dios. Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar, vamos a orar antes de empezar la enseñanza. Amén. Es una bendición que podemos una vez más acercarnos delante de Él. Y qué importante es aprender de su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia es grande sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque no nos has dejado, no nos has desamparado, sino que al contrario, tú permaneces fiel, tú eres fiel, tú has sido fiel. Y sabemos, Señor, que tú serás fiel con nosotros. Padre, a esta hora queremos presentar peticiones delante de ti. Señor, hay hijos tuyos, hay hijas tuyas que están pasando por dificultades, por momentos duros, difíciles, Señor. Pero la diferencia es que te tenemos a ti. La diferencia es que creemos a ti. La diferencia es que hay promesas para nuestras vidas. Y en esas promesas es que queremos creer. Y en esas promesas es que confiamos. Y en esas promesas es que esperamos. Tu palabra nos muestra que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro consolador, tú eres el que nos da nuevas fuerzas, tú eres el que nos mantienes, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que vela por nuestro acostar, pero también por nuestro despertar, que tiene cuidado de cada paso de que damos. Señor, ¿cómo no creerte a ti? Si tú hasta el día de hoy has guardado nuestras vidas. Padre, queremos pedirte por las vidas de Alicia Tobar, de Mariana Villescas, de Noemí de Calderón, de Sara Lilian de Varillas, de Levi Cepeda y de Angie Flores. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad. Padre, sabemos que tú has dejado a los médicos, tú has dejado a la ciencia, tú no has dicho, tu palabra nos dice de que debemos de ser prudentes y que confiemos en la medicina. No quiere decir que estamos desconfiando de ti, pero tú tienes el poder como para dar salud, para sanar. Señor, tú tienes el poder. Señor, sabemos que con o sin medicina, tú eres el que sana. Porque si es tu voluntad, podríamos tener la mejor medicina y eso no asegurar la sanidad. Y puede ser que por no tener el recurso económico, no tengamos la medicina. Pero también sabemos que tú tienes el poder de sanar. Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tus hijos, Señor, están padeciendo una enfermedad? No lo sabemos, pero sí sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, a cada uno de ellos trae paz a sus vidas, tranquilidad, provisión, pero también que puedas traer paz a cada una de sus familias, que puedan descansar, Señor, que puedan confiar en que tú tienes lo mejor, Señor, y que tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Padre. Señor, asimismo quiero pedirte por la familia Rodas Parada allá en Panamá, que tú bendigas a cada uno de ellos, que los sigas guardando como lo has hecho hasta el día de hoy. Señor, que mandes siempre de tu provisión, que abras puertas de bendición para cada uno de ellos. Señor, así también por la familia Villamonte Rodríguez. Padre, te seguimos pidiendo por la vida de Víctor Eduardo, que tú hagas tu voluntad, Señor, que tú hagas la voluntad en tu Hijo, también en la vida de Esther María. Padre, también te pedimos por nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, que ahí donde estén, tú las guardes, tú las cubras, Señor. También asimismo por nuestra hermana Leti Patiño y su familia. Padre,
que tu amor, tu bendición, tu provisión, tu cuidado sobre su vida, sobre la vida de sus hijas, sobre la vida de su familia, sobre la vida de esa congregación, de su pastor, de los hermanos, de cada uno de ellos, que tú puedas cuidarlo, protegerlo. Padre, asimismo, te pido, Señor, por Misión Cristiana Judá, por cada una de las iglesias, por cada uno de los integrantes, de los hermanos que se congregan en cada una de las iglesias, que tú los guardes. Te pedimos por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, Señor, porque tú lo bendigas, por su esposa. Padre, por cada uno de los líderes de la congregación, asimismo también por el pastor Waldo Mendoza, por el pastor Amílcar Varías, por cada uno de los líderes, Señor, por cada uno de los hermanos en la congregación, así como también por cada hermano de nuestra congregación aquí, Señor, en Esplendora, por aquellos, Padre, que nos visitan, por aquellos que vienen, por aquellos hermanos cercanos, que tú también los puedas guardar, cuidar, asimismo por el pastor Don, por el pastor Brandon y sus congregaciones. Señor, gracias, porque aquí en Texas, aquí en Esplendora, nos has dado un lugar, y que este lugar siempre sea para poder proclamar tu nombre, para poder proclamar tu palabra, para poder adorarte a ti, que es el único que la merece. Señor, te pedimos por tu enseñanza en esta noche, que tú puedas hablar a nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Qué bendición es estar una vez más. Así que yo le voy a invitar a que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo del 10 al 18. El Señor le deja una ley a Israel de cómo debía de comportarse en la guerra. Fíjese que cuando el Señor le dice a Israel, van a ir a entrar y a conquistar, el Señor, como era un pueblo diferente, ¿verdad?, puso leyes. Fíjese que les dio leyes, cosa que probablemente los demás no tenían, no respetaban. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque aún dentro de esta conquista, de esta lucha, de estas guerras, el Señor siempre nos muestra de que Él es justo. No que solo fue justo allá, no, que al día de hoy sigue siendo justo. Y es muy, muy importante. Así que Deuteronomio 20, del 10 al 18 o al 20 de una sola vez. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Por favor, que esto le quede muy claro porque lo vamos a ver más adelante. Dice, si hubiere paz, si te dijeren paz, este pueblo te va a tributar, este pueblo te va a servir a ti. Amén. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contra ti, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín que de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Oiga, aquí hay una división y ya lo vamos a ver. Esta primera parte es para aquellas ciudades que estaban lejos. Versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Aquí hay una separación. Las ciudades lejanas, si llegas y dices paz,
Perdón, si llegas y les dices que vas a conquistar y te dicen paz, entonces no los vas a matar. Ellos te van a servir como esclavos, te van a servir y te van a pagar tributo. Pero si dicen que no, que van a ir a la guerra contigo, entonces matarás solo a los hombres y podrás tomar a las mujeres, a los niños y podrás hacerlos tus esclavos, etc. Pero, ¿por qué me estoy adelantando uno de los puntos? Porque desde el principio yo quiero que quede muy claro. Pero de estas ciudades, las que están cerca, vuelvo a leer versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y aquí da una lista: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Aquí da 6, como Jehová tu Dios te ha mandado. Versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestros Dios. Y vamos a leer de una sola vez 19 al 20. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás. Porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Padre, bendice tu palabra, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar, Señor, contra tu enseñanza. Amén. Bueno, como le dije hace un momento, le explicaba, las reglas de conducta de guerra contra una ciudad estaban divididas en 2 partes. Este versículo que estamos viendo aquí, la regla o la ley para conquistar ciudades estaba dividida en 2 partes. Una era una ciudad distante y la otra era una ciudad cercana. Del 10 al 15 hace referencia a la ciudad lejana, y del 16 al 18 de una ciudad cercana. Muy claro, el Señor ha sido muy específico. Fue muy claro con Israel y le dijo: al que está distante o al que está lejano, matarás solo a los hombres si ellos quisieran ir contigo a la guerra. Pero si ellos dicen paz, entonces no vas a matar a nadie y ellos te tienen que servir y te tienen que tributar. Mire, los distantes, esta manera. Pero ahora viene el Señor y le dice: pero a estas 6 ciudades, que en otro pasaje mencionan 7, el Gergeseo, pero aquí en este usted solo ve, hay 6, a estos no dejarás a nadie con vida. Algunos creen que a nadie con vida hace referencia que ni aún a los animales, sino que había que matar todo. Había que matar a todo. ¿Cómo? Sí, así dice la Biblia. Había que matar ¿a quién? A los hombres, a las mujeres y a los niños. Pero qué sanguinario Dios. No, mire. Cualquiera puede decir: pero qué sanguinario Dios. ¿Cómo es posible que Él haga esto? Espérese. Vamos por parte. Hemos venido estudiando de que el Señor le da la promesa a Israel de toda la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué el Señor le da toda la tierra de Canaán? Porque dice que las naciones de Canaán lo han aborrecido a Él. Han hecho abominaciones y han adorado a sus ídolos. Si el Señor es justo, quiere decir que probablemente estos tuvieron una oportunidad y no la tomaron. Ahora,
Usted me puede decir, hermano, pero en la Biblia no habla en ningún momento de que algún hombre se haya levantado y haya ido a predicar por las tierras de Canaán, o que el Señor se mostró y se levantó, ¿sí? Se levantó y dijo, miren, ustedes están pecando. Ahora, sí es cierto, aquí no vemos alguna parte, pero hay un ejemplo. Noé. ¿Qué tipo de abominación tendría que haber estado haciendo la tierra para que el Señor haya decidido mandar un diluvio y acabar con toda la humanidad? ¿Qué tipo de pecado tendrían que haber hecho? ¿Qué inmoralidad se tuvo que haber vivido en los días de Noé para que el Señor haya dicho, ¿sabes qué, Noé? Constrúyete un arca, vas a meter a tu familia, 8 en total, 8 nada más, un reinicio, 8. Y vas a meter a los animales que yo te diga. Y de ahí voy a matar a todo. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? Pues aproximadamente 120 años. ¿Y usted cree que Noé solo con sus hijos hicieron el arca? Yo creo que no. La Biblia no lo dice. Yo creo que no. ¿A cuánta gente habrán contratado para hacer el arca? ¿Cuánta gente habrá pasado viendo el arca y se burlaron? Y se burlaron de aquello que Noé estaba haciendo y diciendo, ¿llover? Si nunca ha llovido. ¿Y eso qué es? Nunca hemos visto llover. No es necesario. Ahora, por eso yo digo, ¿será que el Señor era injusto y que dijo a esta tierra, en el caso de Canaán? ¿Usted cree que solo por así? Entonces, ¿por qué el Señor tuvo misericordia de Rahab y de su familia? Después, más adelante, vemos a una ciudad como Nínive. A una ciudad como Nínive, perversa, que por años dañó, mató a israelitas. Y a pesar de todo eso, el Señor tuvo misericordia. Entonces, aquí vemos, volviendo otra vez el tema, aquí vemos una ley que se dividía para la conquista de ciudades distantes o lejanas y las ciudades cercanas o las que el Señor había hecho. Entonces, por la primera parte, las ciudades cercanas, antes de invadir una ciudad, Israel tenía que proponer un pacto de paz con los enemigos. No eran amigos, eran enemigos. El Señor les dijo, son tus enemigos. ¿Por qué? Porque me aborrecen a mí y ustedes son mi pueblo. Y porque ustedes son mi pueblo, ellos van a tratar de destruirlos y se vuelven sus enemigos. Entonces, la propuesta de paz era hecha a una ciudad distante, probablemente las ciudades fuera de Canaán. Las ciudades lejanas no estaban dedicadas al Edén. Lo vimos hace unas enseñanzas atrás que hablaba sobre el anatema. Amén. Entonces, era común en el Oriente Antiguo proponer paz antes de una invasión total. Josué, si no estoy mal, Josué 10:1, en lo que lo busca. Dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai,
y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. 4. Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ahí mismo en Josué 11:19. Josué 11:19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Amén. Entonces, antes de hacer guerra, amén, o antes de hacer guerra o una invasión total, se proponía una paz. Entonces, cuando hay un ejemplo, cuando el emisario asirio vino a Jerusalén para hablar con el rey Ezequías y los líderes de Judá, vino para ofrecer los términos de paz antes de la invasión del ejército asirio. Proponer paz entre dos enemigos era establecer una alianza mutua. Amén. Josué, ahí mismo otra vez, 9:15. Josué 9:15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Jueces 4:17. Jueces 4:17. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eder, ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber ceneo. Amén. Entonces, ¿qué se hacía? Se establecía una alianza mutua y hacer un tratado político donde muchas veces la nación más débil estaría bajo la soberanía de la nación más fuerte. Mire qué interesante esto. ¿Por qué? Porque la diferencia, humanamente, había una diferencia muy grande entre Israel, ¿sí? Humanamente era una diferencia muy grande. Israel iba a entrar, hace 40 años habían salido del desierto, no tenían armadura, no tenían caballos, no tenían lanzas, escudo, etc. Sí, les faltaban muchas cosas. Humanamente eran el más débil, espiritualmente eran el más fuerte, porque el Señor estaba con ellos. Qué importante esto, ¿verdad? El Señor estaba con ellos. Entonces, esto lo hacía el favorito, o los hacía el más fuerte. Por eso el Señor es que le estaba diciendo, van a ir. Mire, había que tener fe para poder hacer eso. Porque cualquiera podía ver y decir, bueno, pero ya tenían que haber aprendido la lección hace 40 años atrás, cuando se le dice a los espías, vayan para reconocer la tierra. ¿Y qué hicieron cuando regresaron? No, se desanimaron al pueblo y murmuraron. Y por eso pasaron 40 años en el desierto. Si ellos hubieran tenido fe, si hubieran creído al Dios que estaba con ellos, la historia hubiera sido muy diferente. Pero no fue así. Entonces, la nación más débil debía de estar bajo la soberanía de la nación más fuerte. ¿Quién era el más fuerte? Israel. ¿Por qué? Porque estaba el Señor con ellos. Ahora, en nuestras vidas,
¿Quién debería ser el más fuerte? El Espíritu Santo. ¿Y quién debería de estar bajo la soberanía del Espíritu Santo? Nuestra alma. Y en nuestra alma deberíamos de eliminar por completo aquellas áreas que nos pueden llevar a la idolatría, que es pecado, o al pecado. Un ejemplo de esta situación en el Antiguo Testamento es el caso de los Gabaonitas, que después de hacer un tratado de paz con Josué y el ejército de Israel, fueron designados al trabajo forzado. Eso está en Josué 9, del versículo 3 al 27. No lo vamos a leer porque se nos va a acabar el tiempo. Ahora, continuemos. Si la ciudad se rendía y la gente abría las puertas de la ciudad para el ejército israelita, entonces aquella ciudad sería sometida al trabajo laboral y servirían como esclavo de los israelitas. Versículo 10 de Deuteronomio 20. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y trajere, todo el pueblo que en ella fuere hallado será tributario, pagarán impuestos, te pagarán un tributo y te servirá. En el libro de Jueces 1, vámonos a Jueces 1, 27 al 30. Oiga, tampoco Manasés arrojó a los de Betsaan, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Oiga, Canaán no era una ciudad lejana. Entonces ellos cometieron un error. No hicieron conforme a la ley del Señor. Canaán no debía de ser una ciudad tributaria, sino que debía ser una ciudad exterminada. Sigamos leyendo, 29. Oiga, es que mire, qué interesante el 28, ¿verdad? Pero cuando Israel se sintió fuerte, Israel cometió un error, él se sintió fuerte. Quiere decir que ya no quisieron depender de lo que el Señor había dicho, porque la fortaleza y la fuerza venía del Señor, la victoria venía del Señor, no de Israel. Entonces, usted y yo no nos debemos de sentir fuertes, porque cuando nos sentimos fuertes no sacamos ni arrojamos al pecado en nuestras vidas. Leámoslo otra vez, del 28 al 30. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de ellos y le fue tributario. Yo espero que me esté dando a entender, yo espero que usted y yo podamos entender lo que estamos viendo aquí. ¿Qué tenía que pasar con el cananeo? Tenía que aplicarse la segunda parte de la ley. El cananeo no tenía oportunidad de aplicarse la primera parte de la ley. Israel cometió un error, se sintió fuerte. ¿Por qué? Porque la conquista de la ciudad era obra de Jehová, porque Él había entregado todo esa tierra en manos de Israel. Volvamos otra vez a Deuteronomio 20:13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de
espada. En este caso, ¿verdad? Si se levantaran e hicieran guerra, pero las lejanas, no las cercanas. Todos los varones tenían que ser muertos a fila de espada. Entonces, en esta guerra, y yo decía el jueves pasado que muchas veces hablamos del nombre de Guerra Santa, pero esta Guerra Santa era mandada por el Señor. Hay muchos después en la historia que se levantaron y ocupaban el nombre de Guerra Santa, pero de santa no tenían nada. No era mandada por el Señor. Ocuparon el cristianismo, ocuparon una religión para ir y conquistar, pero no era el Señor el que había mandado con eso. Entonces, en la guerra, una ciudad enemiga conquistada por Israel era dedicada al anatema, que había que destruir todo, ¿verdad? El herén era a la completa destrucción. No se podía tomar nada de eso. Pero Jehová decidía qué hacer con el botín de la ciudad. Entonces, en este pasaje, en la primera parte, solo los hombres de la ciudad que no habían aceptado la paz eran condenados a muerte. En el caso de Jericó, Ai y Azor, la situación fue diferente, porque en la conquista de aquellas ciudades, todos los seres vivientes fueron destruidos. ¿Dónde está eso? Bueno, tenemos tiempo. Josué, acompáñeme a Josué 6:21. Josué 6:21, oiga lo que dice. Y destruyeron a fila de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esto fue en Jericó. En Ai, o Jai le dicen algunos porque lleva H ahí, pero es Ai. Josué 8:25 al 27. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y veamos Azor, Josué 11:11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Amén. Entonces, aquí vemos que estas eran cercanas, no lejanas. Había una diferencia, porque en la conquista de aquellas ciudades, en estas tres que acabo de mencionar, todos los seres vivientes fueron destruidos. Entonces estamos viendo diferencias. Aquello que era cercano tenía que ser todo destruido. Aquello que era lejano tenía que ser vuelto un esclavo. Entonces, siempre viendo la parte de los lejanos, las mujeres y los niños debían ser preservados como botín de guerra, así como los animales y todo lo que había en la ciudad. En muchas culturas, las mujeres fueron tomadas como botín de guerra y estas servían como esclavas, y algunas de ellas llegaron a ser esposas y concubinas. Ahora, esto no quiere decir que todos se comportaron igual, por eso el Señor también puso ley para eso, porque era un Dios justo. Algunas mujeres fueron o eran maltratadas y abusadas severamente. Ahora, la ley deuteronómica, y aquí vamos a ver esto porque es muy importante, garantizaba algunos derechos para una prisionera de guerra. Mire, es que el Señor, algo que me llama la atención es que el Señor tuvo cuidado de todo.
algunas prisioneras de guerra. Ahí mismo en Deuteronomio 21, estamos viendo Deuteronomio 20, pero acompáñeme a Deuteronomio 21, versículo 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, mire, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Mire, el Señor estaba diciendo bien claro qué es lo que tenía que hacerse. 14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. Oiga, y cualquiera puede decir, pero era una esclava. Oiga el Señor. Por eso le decía yo al principio, hay mucha evidencia en la palabra de que estos pueblos, de que hacían abominación contra el Señor, tuvieron que tener alguna oportunidad, pero llegó tanto que el Señor dijo, bueno, lo voy a entregar. Porque no hacen caso, porque no obedecen, porque no han querido acercarse a mí. Amén. Y si uno, digamos, 14, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. ¿Por qué? Porque se le rapó el cabello, se le cambió el vestimento, se le cortó las uñas y se le dio un mes para que hiciera luto. Eso era un símbolo de que se había tomado como botín, era una esclava y que ahora pasaba a ser parte como como su mujer. Fíjese, y tú serás su marido. El Señor le estaba diciendo, bueno, si la tomas como tu mujer, tú te vas a comportar como su marido, no como su dueño. Increíble. Y le dice en el 14, y si no te agradare, y si al final no te agradó, y si al final no, ella quería hacer otra cosa que no era la costumbre por lo demás, bueno, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Entonces, una vez más, demostrando ese espíritu humanitario de esta ley, y a la vez su deseo de elevar la posición social de la mujer en la sociedad de Israel. Amén. Mire, hay mucha gente que desconoce la palabra, desconoce al Dios que tenemos. El mismo Dios que dice que tanto el hombre como la mujer ante Él son iguales. Que unos sigan algunas costumbres no quiere decir que sea eso, o que otros lleguen a malentender o malinterpretar también la palabra en algunas cosas. Es muy diferente. Amén. Entonces, volviendo otra vez a lo de las ciudades, la ley deuteronómica hace una distinción entre las ciudades lejanas y las cercanas. Entonces, la diferencia era que las ciudades de Canaán, hoy vamos a ver las cercanas, desde la perspectiva del escritor de Deuteronomio, finalmente llegarían a ser una amenaza para la independencia política, social y religiosa de Israel. Los que estaban cerca iban a llegar a ser un problema para la independencia política,
social y religiosa. Por esta razón, las ciudades de Canaán, todo lo que era Canaán, tenían que ser completamente destruidas y ninguna persona podía escapar con vida, como lo dice en Deuteronomio 20:16. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. En hebreo, ninguna persona significa literalmente nadie que respire. Fíjese que esta palabra de respirar, neshama, generalmente describe al ser humano. Amén. Generalmente describe al ser humano, pero en algunas partes incluye también a los animales. Hay un comentario que dice que la traducción de la Reina Valera acepta el significado de la persona, pero ya que la ley deseaba hacer una distinción entre las ciudades lejanas y cercanas, parece que la intención del escritor del Deuteronomio en este versículo era incluir a los animales bajo el anatema. Quiere decir que aún los animales tenían que ser destruidos. Amén. Entonces, hablando de las ciudades cercanas, ya vimos lejanas, hoy estamos viendo las cercanas. Israel tenía que destruir a todas las naciones que vivían en Canaán. Fíjese que la lista de las naciones, en el versículo 17 que leímos, nombra 6 de ellas, pero en Deuteronomio 7:1 agrega al Gergeseo. Y ahí habla que todas estas naciones cananeas debían de ser exterminadas por completo. Entonces, estos Gergeseos no aparecen en la lista de naciones que Jehová ordena destruir durante la conquista de Canaán. Ahora, hay algo muy interesante y es que fíjese que Israel, y aquí no quiero solo dejar a Josué, que Josué tenía mucha responsabilidad porque era el encargado o era el conquistador puesto por Dios. Pero también incluyendo al israelita. Hay algo muy interesante y es que esta orden del Señor no fue ejecutada por completo. ¿Qué pasó? Israel convivió con los cananeos en medio del pueblo de Israel. Israel convivió con ellos. Permitieron que los cananeos convivieran con los israelitas. Israel aprendió a vivir con los cananeos por muchos años después de haber conquistado la tierra. ¿Cuál fue la orden del Señor? Los destruirás. No dejarás a ningún ser vivo, a ninguno que respire. No puedes permitir que eso suceda. Canaán, ¿de qué es figura? De nuestra alma. Pero de las áreas que tenemos que rendir, de la concupiscencia, del pecado. ¿Cuántos hemos aprendido a convivir con el pecado? ¿Cuántos hemos aprendido a convivir con nuestras pasiones pecaminosas, con nuestros malos deseos? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Hay dos porciones, está Éxodo 23:39 y en Deuteronomio 7:22, en donde Dios no permitió en ese momento la eliminación total de los cananeos,
Pero había una razón, y ahí lo dice. Repito las citas para que usted después lo busque. Éxodo 23, 29 y 30 y Deuteronomio 7, 22. Y era para que la tierra no quedara despoblada y que Israel no quedara a merced de las fieras salvajes, ni que donde ellos estaban se llenara de fieras salvajes. Quiere decir que dijo, no, ahí los vamos a eliminar más adelante, pero el momento que la fiera salvaje, ¿cómo se llama? A ellos los ataque, a ellos llegue, mire. Ahora, y quiero ir llegando al punto medular de esta enseñanza. Había un motivo religioso, si lo podemos poner de esta manera. En aquel momento, ¿verdad? Religioso lo llamamos. Espiritual ahora para nosotros. ¿Ok? Y este motivo era muy fuerte para eliminar a los cananeos de sus ciudades. Versículo 18. ¿Por qué a los cercanos los tienes que eliminar? ¿Y por qué a los lejanos los tienes que volver tus esclavos? Que te tributen. Oiga, versículo 18 del capítulo 20 de Deuteronomio. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el peligro para Israel? ¿Cuál es el motivo por el que el Señor les dice, vas a matarlos a todos? ¿Cuál cree? La apostasía. De esta manera, en otras palabras, le estaba diciendo al Señor, de esta manera no te enseñarán a imitar, no te enseñarán a adorar, no te enseñarán a hacer todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses. No te enseñarán. Amén. Oiga, ¿por qué hay que eliminar? ¿Por qué hay que eliminar esas áreas que hay en nuestra alma? Los pecados, todas esas áreas que tenemos. Porque estas cosas nos van a llevar, nos pueden llevar a la apostasía. La apostasía no se da de la noche a la mañana. La apostasía es un proceso en la vida de aquel que es creyente. Y recuerde esto, hay dos tipos de apóstata, los reversibles y los irreversibles. Pero también, imagínense, si dejaban a las mujeres o dejaban a los niños, había otro problema que se podía levantar. Y el principal es la apostasía. Pero imagínense, tocando un poquito más de la apostasía, imagínense que uno de los israelitas veía a una de estas mujeres, que lo hicieron. Es que el problema es que lo hicieron. Israel adoró a dioses que no tenía que haber adorado. El Señor, recuerde que ellos iban a entrar a Canaán, ellos no desconocían la adoración a ídolos, ellos ya lo habían visto en Egipto. ¿Y cuál fue el fin de Egipto? Que fue destruido. ¿Cuál es el fin de aquellas naciones que aborrecen a Dios y que adoran a sus ídolos? Que van a ser destruidos. Entonces el Señor le dice a Israel, ustedes no pueden
comportarse de esta manera porque van a terminar siendo apóstatas. Y lo hicieron. Israel lo hizo. Aprendió a convivir con los cananeos. Y es un problema que Israel tiene hasta el día de hoy. ¿O no Israel está rodeado de enemigos en el día de hoy? Y quiere que le diga algo más triste. Israel al día de hoy no es una nación cristiana. No, hermanos. Muchas veces hablamos de Israel, pareciera. No, mire, es muy diferente porque el Señor dice que oremos por la paz de ellos. Y hay otra bendición, dice, el que ora, al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Pero Israel, al día de hoy, Israel no es una nación creyente. Israel al día de hoy es una nación apóstata. Que un día el Señor va a ver, ya lo vimos, el Señor los va a restaurar, sí, pero al día de hoy no. Es increíble todo lo abominable que Israel tiene en sus leyes. Por cuestión, hermanos, yo no menciono porque al día de hoy tenemos problemas cuando hablamos de ciertas cosas, como lo que el mundo celebra este mes. Pero si usted puede ver las leyes que tiene Israel, usted quedaría sorprendido. Porque Israel al día de hoy, ¿por qué se muestra como pareciera que muchos tienen la idea de que es una nación creyente? Por el turismo, es por negocio. Porque la iglesia cristiana, déjeme, y no lo estoy poniendo, por favor, no estoy hablando de una manera despectivamente. La iglesia cristiana en todo el mundo, en su mayoría, o tal vez en un porcentaje muy alto, hay que ir a Tierra Santa. Es un negocio. Es una cantidad de negocio que ellos tienen. Estaba viendo, veo en YouTube, veo a una persona que probablemente creo que es de origen chileno y que vive y que es un judío chileno, porque él habla muy bien el español y entiendo que él, no sé si nació o vivió en Chile o uno de sus padres, pero él se presenta como un judío. Es judío, ¿verdad? Y él está ahí y empieza a explicar un montón de cosas. Y oiga, dice que está Israel, o los judíos, y están a la par los palestinos. Que los palestinos tienen un significado de extranjero o invasores, y los palestinos viene diciendo eso lo mismo como los filisteos. Son los mismos, ellos son los descendientes, o de los que vienen ahí. Claro, al día de hoy ya imagina la mezcla que hay, ¿verdad? Pero muchos se mantienen de un lado y del otro. Y oiga, por favor, lo que él explicaba y decía, nosotros somos judíos, amén, decía él, nosotros queremos vivir en paz. Y ellos no quieren eso. Y decía, es muy fácil. Ellos no buscan tener paz con nosotros. No es el simple hecho de que hagamos un muro para dividir y que vivamos en paz. No es. Eso es lo que ellos no quieren. Lo que ellos buscan es atacar a Israel por cualquier situación que sea, por cualquier razón.
Ahora, esto me hacía entender estudiando esto, que no se puede, ahora voy a una parte espiritual, no se puede convivir con el pecado. Usted y yo no podemos convivir con el pecado. El Espíritu vivificado y también el Espíritu Santo en nuestras vidas no puede vivir de tú a tú con nuestra alma. El mayor tiene que tener la soberanía. ¿Y el mayor quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de estar siempre por encima de nuestras almas. La semana pasada, si no estoy mal, estudiamos, la rendición de la voluntad. Ayer veíamos la autodisciplina. ¿A qué llevó a Israel a convivir con los cananeos? A la apostasía. Fueron apóstatas. Adoraron y siguen adorando a dioses. ¿Qué lo llevaron? A que no reconocieron o no han querido reconocer que el Señor ya vino. ¿A qué nos lleva a convivir con el pecado? A la apostasía. Imagínense también, no solo la apostasía era un problema, sino lo que se vive el día de hoy, ese conflicto de querer matar, de querer siempre destruir. Es un conflicto que se tiene. Porque de estas mujeres, de las ciudades cercanas donde no tenía que quedar ninguno, agarraban a una mujer, un ejemplo, y tenían hijos. Iba a ser un israelita con una cananea. ¿Qué influencia iba a tener el hijo de estos? Por medio de su madre. ¿O no lo vivió allá Abraham con Agar e Ismael? ¿De quién era sierva Agar? De Sara. Agar era egipcia. ¿Y qué dice, qué estudiábamos? Que Agar, cuando quedó embarazada, despreció a Sara. Y cuando el niño Ismael creció y nació Isaac, Ismael molestaba a Isaac. Entonces, aquello que se perdonó lo podía llevar a la apostasía, pero también lo podía llevar a una vida de guerra, de rencor. ¿Qué manda el Señor? ¿Qué manda el Señor? ¿A qué nos manda? ¿A que convivamos con el pecado? No, a que rindamos nuestra alma. Porque quien debe de estar sobre o gobernando el alma es el Espíritu. Mientras Adán gobernaba su espíritu, no hubo problema. El día que él pecó
y su alma tomó el mando, murieron. Fueron echados del jardín de Dios o del huerto de Dios. Y ahí empezamos a ver todos los problemas que se subieron. Yo espero que usted y yo comprendamos en esta noche que no podemos darle lugar al pecado, sino que la soberanía en nuestra vida la tiene que tener el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a rendir nuestra alma, porque el pecado nos llevará a la apostasía y a la muerte. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Domingo a las 8:30 de la mañana y los miércoles el discipulado de doctrina básica a las 7:30. Dios les bendiga.